todos, mi nombre es Melisa de la Rosa y soy participante de la Maestría de Matemática para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Pedro de Macorís. En esta ocasión estaré hablando con ustedes sobre los criterios de continuidad en funciones reales y el uso de GeoGebra. Durante nuestra vida escolar hemos visto la definición de funciones continuas de distintas maneras. Por ejemplo, se nos decía en la secundaria que una función era continua si podríamos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz. O por ejemplo, que la función era continua si no tenía ningún salto o ningún hueco. Más adelante, en grado, se nos hablaba de que una función era continua si para cada c el límite de la función cuando x tiende a c era igual al valor de la función en el punto. Ahora nos aproximamos a una definición de continuidad del tipo de si para todo epsilon mayor que cero existe algún delta mayor que cero tal que la distancia de x a c sea menor que delta, implica que la distancia de la función a f de c es menor que epsilon. A lo largo de este video estaremos compartiendo el siguiente contenido. Veremos los objetivos, las interrogantes, conocimientos previos, una pequeña reseña de Calva y Strass, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, las referencias utilizadas, los recursos utilizados y una reflexión final. Como siempre, exhortamos a toda la comunidad a adquirir libros de manera legal. De esta manera, apoyamos y valoramos el trabajo de los autores que publican sus obras para beneficio de nosotros. Iniciemos con los objetivos. El objetivo general es analizar la continuidad de una función en un punto y en un conjunto, así como establecer los criterios de continuidad y discontinuidad para funciones y sucesiones. Específicamente, perseguimos definir y analizar el concepto de continuidad de funciones, describir y analizar el criterio de continuidad para funciones y sucesiones, y establecer el criterio de discontinuidad de funciones. Nos hemos planteado algunas interrogantes. ¿Cómo se define una función continua en un punto? ¿De qué manera se vinculan el criterio de continuidad de una sucesión con el criterio de continuidad de una función? ¿Qué es una función discontinua? ¿En qué consiste el criterio de discontinuidad? ¿Cómo se define la función en un conjunto? Ahora pasemos a los conocimientos previos. Hablemos un poquito sobre Carl Weierstrass. Carl Weierstrass nació en Alemania y es considerado el padre del análisis matemático. Realizó trabajos cardinales sobre los fundamentos de la aritmética y el análisis, el cálculo de variaciones y la geometría algebraica. A través de sus escritos y conferencias, Weierstrass ejerció una profunda influencia sobre las matemáticas contemporáneas. Y ahora sí, entraremos en materia. Continuidad. Vamos a ver algunas caracterizaciones de la definición de continuidad. Empecemos con la siguiente. Sea A un subconjunto de R y sea F definida de A en R y sea C un elemento de A. Se dice que F es continua en C si dado cualquier número epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si X es cualquier punto de A que satisface que la distancia entre X a C es menor que un delta, entonces la distancia entre f de X y f de C será menor que un epsilon. Si f no es continua en C, entonces se dice que f es discontinua en C. En otras palabras, f es continua en C si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c, siempre que C sea un punto de acumulación de A.
Si f es continua en todo punto de su dominio, simplemente decimos que es continua en todas partes. El siguiente teorema nos define una función continua en términos de vecindades. Una función f definida de A en R es continua en un punto que pertenece a A si y solo si, dada cualquier vecindad epsilon de f de C, existe una vecindad delta de C tal que si X es cualquier punto del conjunto A intersección con la vecindad de radio delta centrada en C, entonces f de X pertenece a la vecindad epsilon, es decir, que f de A intersección en la vecindad de delta es un subconjunto de la vecindad epsilon centrada en f de C. Demostremos ese teorema. Primero, demostremos la implicación directa. Supongamos por hipótesis que f de X es continua en C, elemento de A. Reescribiendo la definición de continuidad en términos de vecindades, se tiene que, dado un epsilon mayor que cero y una vecindad de radio delta centrada en C, entonces la vecindad de radio epsilon centrada en f de C, como X pertenece a A y la distancia de X a C es menor que delta, entonces X pertenece al conjunto intersección de A con la vecindad delta. Como por hipótesis f de X es continua, se cumple que la distancia de f de X a f de C es menor que epsilon. Y por tanto, f de X pertenece a la vecindad de radio epsilon centrada en f de C. Demostrando la implicación recíproca, asumimos por hipótesis que para cualquier vecindad epsilon centrada en f de C, existe una vecindad delta de C tal que si X es un elemento del conjunto A intersección la vecindad de delta, X es un elemento de A y la distancia de X a C es menor que un delta. Luego, para cualquier elemento de A, dado un epsilon mayor que cero, se tiene que la distancia de X a C es menor que delta, siempre que f de X pertenezca a la vecindad epsilon centrada en f de C. Entonces se cumple que f de X, la distancia de f de X a f de C, es menor que un epsilon. Contrastemos ahora las definiciones del límite de una función con la definición de función continua en un punto. Veremos que ambas definiciones tienen un gran parecido, pero hay algunos aspectos donde ellas se diferencian. Recordando, aunque esto ya lo hemos visto en la sección de conocimientos previos, sea A su conjunto de R y sea C un punto de acumulación de A, para una función f definida de A en R se dice que el número real L es el límite de f en C si dada cualquier epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si X es un elemento de A y la distancia de X a C está entre 0 y delta, entonces f de X menos L es menor, la distancia de f de X a L es menor que epsilon. Hemos resaltado aquí dos expresiones que contiene la definición del límite de una función, que es donde pondremos nuestra atención. Función continua en un punto se define como lo siguiente, que sea un subconjunto de R igual que como empieza la definición del límite de una función, y sea f definida de A en R y sea C un elemento de A.
Se dice que f es continuo en C si dado cualquier número epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x es un elemento de A, satisface, ojo aquí, que la distancia entre x a C es menor que delta. Entonces, la distancia entre la función y f de C es menor que un epsilon. Aquí vemos que la primera diferencia es que, a diferencia de la función de límite de una función, en la definición de continuidad, x puede tomar el valor de c. Por otra parte, si comparamos la última parte en ambos teoremas, podemos intuir que L debe ser igual a f de c. Si C pertenece a A, o si C, que es elemento de A, es un punto de acumulación de A, f es continuo en C si y solo si f de C es igual a L. Si C es un punto de acumulación de A, para que f sea continuo en C, deben cumplirse tres condiciones. La primera es que la función debe estar definida en C. Número 2, el límite de f en C debe existir en R. Y las dos condiciones anteriores, los valores que se obtienen de evaluar la función en C y de calcular el límite de la función cuando esta tiende a C, entonces deben ser iguales. En el caso de que C sea un punto aislado, sabemos que la función es continua trivialmente. Pero como esto no está asociado a los procesos de límites, carece de interés en este contexto. Veamos un ejemplo. Sea A y B elementos de R, A distinto de cero, pruebe que f de x es igual, f de x igual a x más b es continua empleando la función de continuidad en términos de epsilon delta. Por la definición de continuidad, podemos plantear el siguiente enunciado, que sea C, elemento de R, como f de x es continua, dado un epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si la distancia de x a c es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de c es menor que epsilon. Tomando la definición y sustituyendo a f de x por el valor de la expresión de esta función, y por otro lado, evaluando a la función en C, obtenemos esta expresión, el valor absoluto de la diferencia de AX más B menos AC más B. De aquí que podemos sacar, simplificar y sacar factor común A, de donde nos queda el valor absoluto de A por X menos C. Aplicando la propiedad del producto del valor absoluto, esto se puede escribir como el valor absoluto de A por el valor absoluto de X menos C. Y todo esto menor que epsilon. Despejando a X al valor absoluto de X menos C, nos quedaría epsilon partido del valor absoluto de A. Si vemos esta expresión y esta, tienen cierto parecido llegados a este punto. Entonces, si tomamos a delta como epsilon partido del valor absoluto de A, se tiene que se cumple que la distancia de la función a f de c es menor que epsilon, cuando x y c están a una distancia delta, menor que un delta. Con esto hemos probado que la función f es continua para todo c. Y más bien, de forma general, hemos demostrado que toda función lineal es continua. Criterio de sucesiones para la continuidad.
Una función f definida de a en R es continua en un punto C que pertenece a A si y solo si para toda sucesión x sub n en A que converge a C, la función f de x sub n converge a f de C. Vamos a demostrar este criterio. Tenemos una doble implicación, por lo tanto, primero demostramos la implicación directa y luego la recíproca. Lo primero es que la continuidad de la función implica la continuidad de la sucesión. Supongamos que f de x es continua y que x sub n es una sucesión en A que converge a C. Entonces la sucesión f de x sub n converge a f de C. Por la definición de continuidad, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que si x es un elemento de A que satisface que la distancia de x a C es menor que delta sub 0, entonces la distancia de f de x a f de C es menor que epsilon sub 0. Empleando la definición de convergencia de la sucesión, decimos que como x sub n es un elemento de A, converge a C, existe un K que depende de epsilon, K natural, tal que para todo n mayor o igual que K, los términos de la sucesión satisfacen que la distancia de x sub n a C es menor que epsilon. Como la distancia de x a C es menor que delta para x que está en A, y la distancia de x sub n a C es menor que epsilon para x sub n que también está en A, deben cumplirse ambas condiciones. Con lo cual, si tomamos un delta que funcione para ambas expresiones, podremos tomar el, el delta como el mínimo entre delta sub 0 y epsilon. Es decir, este delta nos funciona para ambos casos. Entonces, tomando a delta como el mínimo entre ellos dos, tenemos que la distancia de x sub n a c es menor que delta y por otro lado, que la distancia de x a c es menor que delta. Si la distancia de x sub n a c es menor que delta, esto es menor o igual que delta sub 0. Entonces, la distancia que hay de x sub n a c es menor que delta sub 0. Y como x sub n pertenece a A, entonces la distancia entre f de x sub n y f de c tiene que ser menor que epsilon sub 0. Revisemos entonces o demostremos la implicación recíproca. La continuidad de la sucesión implica la continuidad de la función. Supongamos que si x sub n es una sucesión en A que converge a C, que f de x sub n converge a f de C, entonces f es continua en C. Por hipótesis sabemos que la sucesión converge a C. Y empleando la definición de convergencia de la sucesión, podemos decir que existe un K que depende de epsilon sub 0, tal que para todo n mayor que K, los términos de x sub n satisfacen que la distancia de x sub n a C es menor que epsilon sub 0. Por la definición de convergencia de f de x sub n, existe un n que depende de epsilon, n natural, tal que para todo n mayor o igual que n,
Los términos de la sucesión f de x sub n satisfacen que la distancia de f de x sub n a c a f de c es menor que epsilon. Es decir, que f de x sub n se encuentra a una distancia de f de c menor que un epsilon. Necesitamos encontrar un delta sub cero donde se cumpla que si x se encuentra a una distancia de c menor que delta, f de x se encuentra a una distancia de f de c menor que epsilon. También sabemos que cualquier elemento de A puede tener un término de una sucesión convergente en A, porque sabemos que x sub n pertenece a A y x también. Si x pertenece a A, x es un término de una sucesión convergente en A. Por lo que si la distancia de x a c es menor que epsilon sub 0, entonces la distancia de f de x a f de c será menor que epsilon. Criterio de sucesiones para la discontinuidad. Sea A subconjunto de R y sea F definida de A en R y sea C un elemento de A. Entonces F es continua en C si y solo si existe una sucesión en A tal que X sub n converge a C, pero la sucesión F de X sub n no converge a C. Sabemos por hipótesis que F es discontinua. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x es un elemento de A que satisface que la distancia de x a c sea menor que delta sub 0, entonces la distancia de f de x a f de c es mayor o igual que epsilon sub 0. Como x sub n converge a c, existe un k natural que depende de epsilon, tal que para todo n mayor o igual que k de epsilon, los términos de la sucesión satisfacen que la distancia de ellos a c es menor que epsilon. Haciendo delta sub 0 igual a epsilon, entonces la distancia de x sub n a c es menor que delta sub 0, con lo cual f de x sub n menos la distancia de f de x sub n a f de c es mayor que epsilon, por lo tanto, f de x sub n no converge a f de c. Demostrando la implicación recíproca, entonces, tenemos que por hipótesis x sub n converge a c y existe un k natural que depende de epsilon, tal que para todo n mayor o igual que k, los términos de x sub n satisfacen que están a una distancia, de c menor que epsilon sub 0. Existe entonces un n que depende de epsilon tal que n es mayor que n. Entonces los términos de la sucesión f de x sub n satisfacen que están a una distancia mayor que epsilon de f de c. Sea x un elemento de A tal que la distancia de x a c sea menor que delta, haciendo delta igual a epsilon sub 0, entonces como x es un elemento de A, se tiene que la distancia de f de x a f de c es mayor o igual que epsilon. Por tanto, f de x es discontinua. Continuidad en un conjunto. Sea A subconjunto de R y sea F definida de A en R. Si B es un subconjunto de A, se dice que F es continua en el conjunto B si F es continua en cada punto de B. En ocasiones, una función definida de A en R es no continua en un punto C porque no está definida en ese punto. Sin embargo, si la función f tiene el límite L en el punto C y si se define f en A unión C en R por f grande
igual al límite para que el valor donde la función no está definida, para x igual c, y f de x para x que pertenece a A, entonces f grande es continua en C. En otras palabras, podemos escribir una extensión continua de la función si la condición 1 de continuidad no se cumple, siempre que la condición 2, es decir, que el límite de la función existe en el punto, se cumpla. También decimos que la discontinuidad es evitable o removible. Si la función g definida de A en R no tiene límite en C, entonces no hay forma de obtener una función g definida en A unión R, unión C en R, que sea continua en C, definiendo a g grande de x igual a C para x igual C y g de x para x que pertenece al dominio de la función, que en este caso es A. Entonces, esto es que si la condición 2 de continuidad no se cumple, hablamos de una discontinuidad inevitable. Veamos este ejemplo. Sea que f esté definida para toda x que pertenezca a los reales, x distinta de 2, por f de x igual a x cuadrado más x menos 6 partido de x menos 2, preguntan si es posible definir f en x igual 2 de tal modo que f sea continua en ese punto. Sabemos que la condición 1 de continuidad no se cumple, pero podemos verificar si la condición 2 se cumple. Es decir, si el límite de esta función cuando x tiende a 2 existe. Si es así, podemos escribir una prolongación o extensión continua de la función como f grande igual a la función para x distinto de 2 y f grande igual al límite cuando x tiende a 2 de la función si x es igual a 2. Primero, veamos si este límite existe. Como esto es una función racional por propiedades de límites, yo puedo decir que el límite de esta función es igual al límite del numerador dividido por el límite del denominador. Si evaluamos el límite del denominador, vemos que el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 es 0, con lo cual este límite no puede evaluarse por sustitución directa y debemos encontrar una función asociada que coincida con f de x excepto en x igual a 2. Una estrategia para encontrar esta función es descomponer esta función en factores, de forma tal que podamos encontrar un factor en el numerador que se pueda dividir con un factor que esté en el denominador, o no dividir, sino cancelar. Decimos cancelar, pero es que su división nos dé 1. Y al factorizar el numerador, esto se puede descomponer como dos binomios, x más 2 por x menos 2, y nos aparece que x menos 2 es justo lo que tenemos en el denominador. Entonces, podemos anularlos porque recordemos que como estamos buscando el límite, cuando x se aproxima a 2, x nunca será 2, por lo tanto es factible anular estos dos factores. Y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 3. Es decir, que el límite de x al cuadrado más x menos 6 partido de x menos 2 cuando x tiende a 2 es el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 siempre que x sea distinto de 2. Este límite sí que lo podemos evaluar directamente y el resultado es 5. Por lo que podemos escribir la función o extensión continua, la prolongación o extensión continua de la función como f grande de x
igual a x cuadrado más x menos 6 partido de x menos 2, si x es distinto de 2 y f de x, f grande de x igual a 5, si x es igual a 2. Vamos a verificar este límite y el tipo de discontinuidad usando la herramienta Wolfram Alpha. Esta herramienta tiene una versión de pago que da muchas posibilidades, como ver pasos en el desarrollo, en la evaluación de límites, algunos detalles adicionales de las gráficas. Pero para lo que queremos mostrar aquí, la versión gratuita nos sirve perfectamente. Lo que queremos es verificar las discontinuidades de la función en cuestión. Simplemente escribimos discontinuity, escribimos la función, esto es discontinuidad en inglés, damos a enter y vemos que la gráfica de esta función tiene una discontinuidad en x igual a 2 y nos pone un mensaje entre paréntesis de que es removible. Es decir, que lo que no se cumple es la condición 1 de continuidad. Nos da otras informaciones como el dominio de la función. Su dominio son todos los números reales excepto el 2. Y podemos ver aquí donde justo en el punto donde la función no está definida, donde tiene la discontinuidad, coloca un hueco. Esto es una discontinuidad de hueco, también se le conoce de esta manera. Otros softwares como GeoGebra, por ejemplo, vemos que no muestran este hueco. En algunos libros dicen que esto es una confusión tecnológica, pero lo que está pasando es que si bien la función no está definida en este caso en 2, todos los puntos inmediatamente próximos a 2, tanto por la derecha y por la izquierda, sí son parte del dominio de la función. Y por eso muchas de las herramientas que empleamos hacen la gráfica totalmente continua. Aquí vemos la gráfica de la función, es la misma función. En GeoGebra, aparentemente, para x igual a 2, la gráfica de la función está definida según esta gráfica. Nosotros sabemos que no, porque si x toma el valor de 2, el denominador se hace 0. Lo que sí podemos apreciar es que todos los puntos inmediatamente después de 2 son parte del dominio de la función. Y si yo me aproximo a 2 con puntos del dominio de la función y la función se aproxima a un valor que vemos claramente que este valor al que se aproxima es 5, entonces yo puedo redefinir esta función. Gráficamente ocurre aquí la confusión tecnológica que mencionaba, y esto ocurre principalmente cuando el límite en el punto existe, que vemos que podemos obtener valores muy próximos a 2, excepto en 2. Si quisiéramos aquí mostrar que aquí hay un hueco, pues tendríamos que colocar aquí un punto hueco para que se pueda apreciar que la función es discontinua en este punto. Veamos entonces algunos ejercicios. Ejercicio 1. Sea A menor que B menor que C. Suponer que F es continua en el intervalo cerrado A, B, que G es continua en el intervalo cerrado B, C y que F de B es igual a G de B. Definir H en el intervalo cerrado A, C por H de X igual a F de X para X que pertenece al intervalo cerrado A, B y H de X igual a G de X para X que pertenece al intervalo B, C abierto en B. Demostrar que H es continua en el intervalo cerrado A, C. Reescribiendo esta función como una función a trozos, tenemos que h de x es igual a f de x si x es mayor o igual que a y menor o igual que b, y que h de x es igual a g de x si x es mayor que b y es menor o igual que c. En este caso, vamos a analizar la continuidad para tres casos, valga la redundancia. Primero, analizaremos la continuidad
desde A hasta B, abierto en B, o sea, este intervalo no contiene a B. Luego analizaremos la continuidad de B hasta C, cerrado en C, abierto en B, y vamos a analizar la continuidad en B. Entonces, para el primer caso, para X que pertenece al intervalo cerrado en A, abierto en B, sabemos que h de x es igual a f de x y que f de x es continua en ese intervalo. Esto por hipótesis. Entonces, h de x es continua en A, B. Por otro lado, analizando la continuidad en el intervalo B, C, para todo x que sea un elemento de ese intervalo, sabemos que h de x es igual a g de x y que g de x es continua en A, en el intervalo cerrado, en el intervalo A, B, cerrado en A, abierto en B. Entonces, h es continua en el intervalo B, C. Bien, ahora, analizando la continuidad en x igual a b, tenemos que verificar los límites laterales cuando la función se aproxima a b. Sabemos que h de x es continua en b si los límites laterales son iguales, es decir, cuando x se aproxima a b por la izquierda, el límite de la función cuando x se aproxima a b por la izquierda y el límite de la función cuando x se aproxima a b por la derecha. Para el caso en el que la función se aproxima, para el caso en que x se aproxima a b por la izquierda, sabemos que el límite de la función es igual a f de b. Y que en el caso en el que nos aproximamos a b por la derecha, el límite de h de x es igual a g de b y que f de b y g de b son iguales. Entonces, el límite cuando x tiende a b de h de x existe. Además, se cumple que h de x está definida en x igual a b y que en x igual a b, f de b es igual a g de b y que esto a su vez es igual a h de b. Y h de b es exactamente igual al límite cuando x tiende a b de h de x. Por lo tanto, h de x es continua. Veamos la continuidad de h empleando la definición epsilon delta de continuidad. Dado un epsilon mayor que 0, existe un delta sub 1 mayor que 0 tal que si b menos delta sub 1, si x está acotado inferiormente por b menos delta sub 1 y superiormente por b, entonces la distancia que hay de f de x a f de b es menor que epsilon. Y si por otro lado, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta sub 2 mayor que 0, tal que si x es mayor que b y menor que b más delta sub 2, entonces la distancia de g de x a g de b es menor que epsilon. Tomando el mínimo de delta sub 1 y delta sub 2 de forma tal que se cumplan ambas condiciones, entonces, si x es menor que b, la distancia de x a b es menor que delta, y esto a su vez es menor o igual que delta sub 1. Y la distancia que hay de h de x a h de b será igual a la distancia de f de x a f de b, y esto es menor que epsilon. Por otro lado, si x es mayor que b, la distancia que hay de x a b es menor que delta, y esto es menor o igual que delta sub 2. Y la distancia que hay de h de x a h de b es igual a la distancia que hay de g de x a g de b. Y esto a su vez es menor
que un delta. Por lo tanto, se cumple que si la distancia que hay de x a b es menor que delta, entonces la distancia que hay de la función a h de b es menor que epsilon. Y por lo tanto, h de x es continua en b. Ejercicio 2. Sea A subconjunto de B subconjunto de R y sea F definido de B en R y sea G la restricción de F a A, es decir, G de X igual a F de X para X que pertenece a A. Si F es continua en C que pertenece a A, demostrar que G es continua en C. Si F es continua en C, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que la distancia de X a C es menor que delta. Entonces, f de x, la distancia de f de x a f de c es menor que epsilon. Tenemos que g de x es igual a f de x para x que pertenece a A y A es un subconjunto de B. Entonces, si x pertenece a A, la distancia de x a c es menor que delta y se cumple que x pertenece a B, la distancia de x a c es menor que delta. Como f de x es continua, la distancia de f de x a f de c es menor que epsilon. Luego, f de x es igual a g de x y f de c es igual a g de c. Entonces, la distancia de g de x a g de c es igual a la distancia de f de x a f de c y esto es menor que epsilon. Ejercicio 3. Sea k mayor que 0 y sea que f está definida de R en R, satisfaga la condición de que la distancia de f de x a f de y sea menor o igual que un k por la distancia de x a y para toda xy que pertenece a R. Demostrar que f es continua en todo punto de C que pertenece a R. Como C pertenece a R, entonces la distancia de f de x a f de c es menor o igual que un k por la distancia de x a c. Si la distancia de x a c es menor que delta, entonces k por la distancia de x a c es menor que un k por delta. Entonces, la distancia de f de x a f de c es menor o igual que k por la distancia de x a c y esto es menor o igual que un k por delta. Luego, la distancia que hay de f de x a f de c será menor que k delta. Si hacemos delta igual a epsilon partido de k, entonces la distancia que hay de f de x a f de c será menor que un epsilon siempre que se cumple que la distancia de x a c sea menor que epsilon sobre k. Ejercicio 4. Sea f definida de R en R continua en C y sea f de C mayor que 0. Demostrar que existe una vecindad de radio delta centrada en C, tal que si X pertenece a esa vecindad delta, entonces f de X es mayor que 0. Como f de X es continua en C, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de X a C es menor que 0. Entonces, la distancia de f de X a f de C es menor que epsilon. Esta desigualdad con valor absoluto es equivalente a esta que tenemos aquí. Es equivalente a f de x menos f de c mayor que menos epsilon menor que epsilon. Si sumamos f de c a toda la desigualdad, nos queda que f de x está acotada inferiormente por f de c menos epsilon y superiormente por epsilon más f de c. Y si tomamos un epsilon que se encuentre entre 0 y f de c, entonces f de x será mayor que f de c menor que epsilon mayor que 0.
Por lo tanto, en una vecindad de radio delta centrada en C, esto es, para todos los x que pertenecen a los reales, tales que la distancia de x a c sea menor que delta, entonces se cumple que f de x es mayor que c. Aquí les dejamos algunos ejercicios propuestos para que puedan poner en práctica lo aprendido. En particular, es muy interesante el siguiente ejercicio. Dada la siguiente función y su gráfica, responda a las preguntas que se presentan a continuación. Tenemos una función a trozos cuya gráfica es esta y se pide verificar para ciertos puntos de la gráfica si la función está definida, si el límite existe o si se cumplen los criterios de continuidad. Ya podemos pasar a las conclusiones. Luego de haber desarrollado este tema, podemos concluir o podemos resaltar los siguientes puntos. Uno es que una función será continua si puntos cercanos del dominio tienen imágenes cercanas. Por definición, si C es un punto aislado, la función f será continua en ese punto, trivialmente. La continuidad de una función en un punto puede ser caracterizada topológicamente y a través de la continuidad de una sucesión, la cual nos sirve para determinar cuándo una función es discontinua. La continuidad de una función en un punto implica que el valor de la función en el punto sea igual al valor del límite de la función en dicho punto, siempre que este punto sea un punto de acumulación del dominio de la función. En aquellos casos donde la función no está definida en el punto, pero el límite existe en este punto, podemos redefinir la función asignando el valor del límite al punto de discontinuidad y en tal caso decimos que la discontinuidad es evitable. Para la elaboración de este video se utilizaron las siguientes referencias y recursos. Introducción al análisis matemático de una variable de Sherbert, el análisis matemático de Tom Apostol y el libro Real Analysis de Jay Cummings. Asimismo, usamos GeoGebra, LaTeX y MATLAB. Y una reflexión final. Lo que hace al atleta o al artista es el trabajo, el oficio y la técnica. La inteligencia con la que naces es simplemente munición. Para llegar a hacer algo con ella es necesario que transformes tu mente en un arma de precisión. Esta frase aparece en el libro El juego del ángel del autor español Carlos Ruiz Zafón. Esta frase destaca que lo que define a quienes triunfan no solo su talento natural, sino también su dedicación. Que el trabajo, el oficio y la técnica son los pilares del éxito y es la práctica constante los que realmente nos ayudan a construir la excelencia.